Oración 3. ¿Quién puede orar? Permítanme decirlo una vez más, la oración cristiana no es simplemente un acto de presentar sinceramente nuestras necesidades, no es simplemente pedirle un deseo a una estrella. Nuestras oraciones son fundamentalmente distintas de los gritos desesperados del mundo. Antes de orar, debemos entender quiénes somos, cuál es la identidad bíblica de quien ora. Hijos de Dios. La idea de que solo los hijos de Dios pueden orar es tan básica que muchas veces se pasa por alto o no se toma con la seriedad que merece. Pero debemos entenderlo con claridad. El hecho de que alguien invoque el nombre de Dios con fervor en oración no significa necesariamente que esa persona sea un hijo de Dios. No todos los que presentan sus peticiones a Dios han nacido de nuevo por la gracia redentora de Jesucristo. Ser hechos hijos de Dios no es algo que logramos por nuestras buenas obras ni por nuestra devoción religiosa. Es solamente por el amor y la justicia de Dios. Por la obra expiatoria de Jesucristo y por la gracia de Dios que nos da la fe como un regalo, que llegamos a nacer de nuevo. Y los que verdaderamente son hijos de Dios son aquellos que buscan, por encima de todo, las cosas de Dios, su reino y su justicia, y no simplemente las cosas de este mundo. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Como hijos de Dios que lo llamamos Padre, es correcto que busquemos las cosas de Dios. Por muchas oraciones que hagamos, por más fervientemente que oremos, si nuestras oraciones no están centradas en el reino de Dios sino en nuestros deseos personales, entonces no estamos orando con un corazón que entienda quiénes somos ni quién es Dios. Así que, antes de enfocarnos en qué pedir en oración, debemos entender quiénes somos. Esto es vital. Si no reconocemos nuestra identidad espiritual como aquellos que llaman a Dios Padre, si no sabemos quién es Dios ni qué desea, nuestras oraciones se convertirán en simples ruegos persistentes, sin discernimiento ni relación. Sin un entendimiento correcto de Dios, de nosotros mismos y de su voluntad, incluso nuestros mayores esfuerzos en oración pueden desviarse, las oraciones al amanecer pueden sentirse como amenazas. Las oraciones con promesas pueden convertirse en trueques, las vigilias en protestas, y el ayuno en una simple huelga de hambre. Por eso debemos conocer con claridad, según las Escrituras, quién es el Dios que escucha nuestras oraciones, quiénes somos nosotros como los que fuimos amados con su propia vida, y qué significa verdaderamente cuando Él nos llama a orar. La identidad espiritual de los hijos de Dios. El ser humano es una criatura creada por la mano del Dios Creador. A diferencia de todas las demás criaturas, que fueron hechas según su especie, el hombre fue creado a imagen de Dios. Pero, aunque fuimos creados a su imagen para gobernar sobre la tierra que Él nos confió, todos los seres humanos nos volvimos pecadores por la caída de Adán y Eva. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí, todo ser humano nacido después de Adán es pecador. Todos están bajo la ira de Dios. Pero de entre esos pecadores, Dios escogió a su pueblo y los llamó. Empezando con Abraham, continuando con Isaac, y luego con los 12 hijos de Jacob, Dios formó la nación de Israel y apartó a su pueblo. Por medio de José, Dios llevó a Israel a Egipto y allí comenzó el camino de la salvación. Desde en medio de Egipto y de Babilonia, símbolos de este mundo, Dios llamó a su pueblo. Salgan de Babilonia. Huyan de los babilonios. Anuncien esto con gritos de alegría y proclámenlo. Llévenlo hasta los confines de la tierra. Digan, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Por eso Dios envió a Moisés a los israelitas en Egipto y los llamó mi pueblo. El Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor por causa de sus capataces, y conozco bien sus sufrimientos.
Por eso he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, tierra que fluye leche y miel, el hogar de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Así es. A causa del pecado de Adán, todos los hombres fueron hechos pecadores bajo el juicio de Dios. Sin embargo, Dios escogió a un grupo específico y lo llamó mi pueblo. En el Antiguo Testamento, este pueblo fue la nación de Israel. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ese pueblo escogido se ha convertido en el Israel espiritual. La Iglesia. Y Dios primero se refirió a su pueblo escogido como mis siervos. Los israelitas son mis siervos. Son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Cuando Dios nos llama siervos, no está diciendo que nos tratará como los siervos de este mundo. Más bien, está hablando de nuestra pertenencia espiritual. La condición de un siervo cambia por completo dependiendo de quién es su Señor. El siervo de un hombre común y el siervo de un rey, no son lo mismo. El siervo de un malvado y el siervo de un justo, son completamente distintos. Entonces, ¿qué significa ser siervo del Creador y Dios Todopoderoso? Ser siervo de Dios significa que ya no pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos a Dios. Por eso, aquellos que han sido llamados como el pueblo de Dios y llamados a ser sus siervos, han sido llamados a caminar con Dios. Por eso el apóstol Pablo se presentó con valentía como siervo de Cristo Jesús, y el apóstol Pedro dijo: vivan como personas libres, pero no usen su libertad como pretexto para hacer el mal, vivan como siervos de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, aunque fue llamado como el pueblo de Dios y sus siervos, anhelaba Egipto, el mismo lugar del que Dios los había rescatado. No caminaron con Dios. Más bien, querían regresar. En la tierra de Canaán, que Dios les había dado, continuaron en rebeldía. Rechazaron a Dios como rey y establecieron un rey humano, edificando un reino mundano. Al final, caminaron hacia la destrucción. Pero después del tiempo del Antiguo Testamento, cuando vino Jesucristo, los creyentes fueron nuevamente unidos con Dios. Y Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se lo he dado a conocer a ustedes. El apóstol Pablo también declaró: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Sí, la Escritura declara esta verdad con claridad: nuestra identidad espiritual como cristianos no es solo que somos pueblo o siervos de Dios. Por medio de Jesucristo, hemos sido adoptados como sus hijos. Ahora somos uno con Dios y podemos llamarlo Abba, Padre. No oramos a dioses ajenos. Oramos al Creador, a nuestro Padre, a aquel que nos ha hecho sus propios hijos. La identidad espiritual de un cristiano, de aquel que puede orar al Dios vivo, es verdaderamente asombrosa. Y hay una diferencia inmensa entre la oración de quien entiende correctamente esta identidad y la oración de quien todavía se encuentra en el lugar de un extraño o clama desde el temor, bajo la autoridad de un amo severo. Cuando reconocemos nuestra identidad por medio de la fe, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. En él, mediante la fe, podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. La serie de la oración continúa con: ¿a quién debemos orar?